Hola, soy Jorge Jiménez Rentería, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México. A nombre de la universidad, me permito darles la bienvenida a este espacio que abre TV UNAM a petición de un grupo de estudiantes universitarios, así como de maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que buscan comunicar su postura con respecto a los conflictos en curso relacionados con el ámbito de la educación en nuestro país. Han pedido el uso de la palabra a través de la señal de TV UNAM las personas que están sentadas conmigo y vamos a iniciar preguntándoles qué mensaje tienen, qué mensaje quieren dar. Frente a los recientes acontecimientos de represión y barbarie emprendidos por el Estado mexicano en contra de la digna resistencia de los maestros de la CENTE, quienes con claridad política han emprendido la batalla para impedir el avance de la mal llamada reforma educativa, cuyo espíritu punitivo y tecnificador solo contribuye a acelerar el proceso de descomposición del sistema educativo nacional. Los universitarios respondemos con organización y solidaridad. La congruencia y la determinación del magisterio exige de nosotros acompañamiento, crítica, construcción y resistencia. Es por ello que, desde esta máxima casa de estudios, decimos fuerte y claro que vamos con la CENTE. Nos sumamos a la estrategia magisterial y desde nuestra trinchera enarbolamos una lucha que es de todos porque se trata de la defensa de los derechos humanos, de la educación y del trabajo principalmente. Y que la CENTE venga a la universidad y aproveche los recursos que la sociedad paga, porque este es un espacio de la sociedad y no de una mafia que ha lucrado con el saber de la comunidad y se ha apropiado de los recursos de la nación. Que se abran los micrófonos para informar, que se abran los oídos y la mente para entender y que se abran los corazones para luchar contra la indolencia. Aclaramos que nuestra presencia en este espacio no es ninguna dádiva, ni producto de la buena voluntad de las autoridades universitarias. Es fruto de la lucha estudiantil que no solo se moviliza con la CENTE, sino que hace suya y se suma a la lucha popular en defensa de la educación y del trabajo a nivel nacional. TV UNAM es un claro ejemplo del burdo intento de privatización de los espacios universitarios. El nombramiento de Nicolás Alvarado como director de este canal televisivo y su vinculación con Televisa hacen evidente que la política del rector se supedita a la campaña de odio y desinformación emprendida contra el magisterio movilizado. Manifestamos nuestro más profundo rechazo a la toma de posición política del rector de esta máxima casa de estudios. Enrique Graue miente al esgrimir una falsa neutralidad ante la represión estatal. Miente al profundizar la voz de una comunidad que no es la nuestra, que es la de las autoridades. Fingir no tomar postura, como si el magisterio y el pueblo oaxaqueño fuesen lo mismo que el aparato represivo del Estado mexicano, es precisamente una toma de postura. Es encubrir a los asesinos y ponerse del lado de la represión y el autoritarismo. Nosotros no tenemos ninguna duda. Las causas de los profesores y el pueblo oaxaqueño son justas. Pronunciamiento de la Asamblea Universitaria con la CENTE. A todos los maestros del país, a todos los estudiantes, al pueblo de México. Han pasado varios días desde que el gobierno volviera a apuntar sus armas contra el pueblo de México. Oaxaca, uno de los principales bastiones de la resistencia magisterial, que a pesar de los golpes y el dolor no da un paso atrás en su lucha digna, vio nuevamente la cara más atroz de la represión y la barbarie. Hoy, 11 familias lloran sus muertos. Andrés Sanabria Aguilar, Óscar Aguilar Ramírez, Jesús Cadena Sánchez, Anselmo Cruz Aquino, Omar González Santiago, César Hernández Santiago, Yadir Jiménez Santiago, Óscar Nicolás Santiago, Antonio Pérez García, Silverio Sosa Chávez y Giovanna Sarrael Galán Mendoza fueron asesinados a manos del Estado mexicano. Una vez más, los poderosos muestran que la violencia es una política de Estado encauzada a arrebatar los derechos sociales y despojar a los de abajo del trabajo, de la tierra, de la vida. El ataque sistemático se intensifica y recrudece. El domingo 19 de junio, en la comunidad de Nochixtlán, el magisterio mexicano y los pobladores que lo apoyaban fueron violentamente reprimidos con armas de fuego contra población civil desarmada. 11 ejecuciones extrajudiciales, 7 desapariciones forzadas, 37 desapariciones arbitrarias y 22 heridos. El Estado mexicano le ha declarado la guerra al magisterio y al pueblo de México.
La supuesta reforma educativa es en realidad una reforma de control laboral que atenta contra el trabajo al derecho del profesorado mexicano. Una reforma punitiva que impone la evaluación como único recurso de medición, no busca ni el diagnóstico ni el mejoramiento del sistema educativo, sino el castigo, la precarización, la inestabilidad de los maestros. Encauzada a implementar el pensamiento único y la educación homogeneizante, que responde a las demandas de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la reforma es en realidad una contrarreforma neoliberal, empresarial, laboral, administrativa, antidemocrática y deficiente que busca desaparecer una de las principales victorias populares de la gesta revolucionaria. La educación pública y gratuita, contemplada en el artículo 3 de la Constitución, está en peligro. El gobierno ha decidido culpar a los docentes del rezago educativo, sin realizar un diagnóstico integral del sistema y sin tomar en cuenta la diversidad de condiciones que existen en México. La educación pública se ha visto mermada por la falta de presupuesto y las condiciones deplorables de los maestros en los centros educativos. Pero el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, apunta acusatoriamente al magisterio. Una campaña de odio y difamación, orquestada en las más altas esferas del poder político y empresarial, difundida en todos los medios masivos de comunicación, pretende justificar los despidos masivos y las detenciones arbitrarias. Los han llamado revoltosos, vándalos, delincuentes, un sector disidente que le tiene miedo a la evaluación, que no quiere perder sus privilegios, un grupo minoritario que se resiste a que México avance. Sin embargo, la campaña no les alcanza. En muchos lugares, las comunidades, los estudiantes y los padres de familia respondemos por los maestros y nos unimos a la lucha. Lo ocurrido en Oaxaca es el rostro verdadero de un Estado criminal, que una vez más muestra sin tapujos su política asesina. Despliega sus armas para asesinar a la gente humilde y los trabajadores, a la lucha social, a los periodistas, a los estudiantes, al maestro. Las fuerzas represoras actúan sin misericordia. Los de arriba intentarán justificarse, señalar a otros como culpables de la brutal represión. Hablarán del crimen organizado, de la guerrilla, de los peligros sociales, pero sabemos quiénes son y dónde se esconden. Lo sabemos desde el 68, desde Atenco, desde Ayotzinapa. Nochixtlán es un crimen de Estado. ¿A quién entonces le exigimos justicia? ¿A quién le exigimos el castigo a los responsables intelectuales y materiales de lo ocurrido? Hace poco más de un mes, el Magisterio Democrático retomó la batalla que ha sostenido por 3 años contra la reforma laboral disfrazada de educativa. Tan solo un mes y el gobierno, en toda su brutalidad, ha rebasado el límite del inimaginable. Los acontecimientos del 19 de junio impregnan la lucha magisterial de un nuevo reclamo de justicia, y hoy los universitarios nos unimos a ese reclamo. El diálogo, con estricto apego a la legalidad, al que llama el gobierno, no es más que una forma absurda de disfrazar su negativa, de escuchar a la población indignada, al pueblo que a pesar de los mandatos de los poderosos, se niega a entregarles la dignidad y la vida. México no puede continuar bajo la lógica de la represión y la violencia, donde el beneficio de unos pocos se traduce en el sacrificio de quienes trabajan de manera honesta. México no puede seguir viviendo bajo un régimen de total impunidad, y menos sostener en el poder a quienes asesinan a su gente. La lucha magisterial es la lucha de todos nosotros. Es momento de organizarnos para defender el proyecto de la educación pública y gratuita, para repudiar la vileza de los que gobiernan esta nación, para luchar porque este país cambie, por su pueblo y para su pueblo, desde lo más profundo de sus raíces, para que no haya ningún otro muerto. Hemos salido y saldremos a las calles a defender nuestro derecho a la educación, a la salud, al empleo digno y a la vida. Hoy caminamos junto al magisterio con un mismo reclamo de justicia y un grito de indignación acumulada. La lucha por la educación es también ahora la lucha por la vida y la transformación de nuestro mundo. Es la hora del magisterio, del estudiantado, de la gente común.
Desde la Asamblea Universitaria con la CENTE, llamamos a todos los estudiantes del país a unirse a esta lucha. La historia se los demanda. Construyamos la unidad en resistencia y edifiquemos con nuestras manos otro futuro. A todos los maestros del país los llamamos a adherirse a esta lucha por su gremio, por sus estudiantes, por México. Abracen las consignas y defiendan el proyecto educativo que los formó y le dio dignidad a su mundo. A todos los padres y madres de familia los llamamos a defender la educación de sus hijos y la de los hijos de sus hijos, porque la educación es un derecho de todos, que se ganó con la sangre de los humildes y de los olvidados. Llamamos a los trabajadores y trabajadoras del país a levantarse contra la explotación, el sindicalismo charro y el gobierno impune. Llamamos a los vecinos, a las amas de casa, a los transportistas, a los intelectuales, a las profesionistas y a la gente en general a unirse a la lucha por la justicia y la dignidad del pueblo que está harta de este sistema rapaz que lo explota, que lo oprime y que lo mata. Por todo esto, exigimos el castigo de los responsables intelectuales y materiales. El asesinato de nuestros hermanos de Oaxaca el pasado 19 de junio, así como el cese a la represión y a la violencia. Exigimos la renuncia inmediata del secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del gobernador Gabino Cue, como mínimo, por demostrar su incapacidad y nula voluntad en la resolución del conflicto. Expresamos nuestro apoyo a la CENTE. Demandamos un diálogo público y resolutivo del cual emane la total abrogación de la reforma educativa. Hacemos un llamado a todos los trabajadores, a todos los sindicatos independientes, a todos los profesores y administrativos de las escuelas y universidades del país a sumarse a las actividades de protesta y repudio a la reforma educativa. En particular, al ESTUNAM y a los sindicatos universitarios los convocamos a realizar un paro de actividades en solidaridad con la CENTE, así como otras acciones que acuerden como sindicato. Exigimos hoy y siempre liberación inmediata de todos los presos políticos del país. En el marco de las acciones convocadas por la CENTE, la Asamblea Universitaria con la CENTE hace suyas y convoca las siguientes movilizaciones, conformando un contingente estudiantil unificado. Convocamos a llevar víveres y enseres de limpieza, así como medicamentos al plantón, organizando guardias diurnas y nocturnas que le fortalezcan. Convocamos a que el sábado 2 de julio nos sumemos al Diálogo Nacional por la Educación, que a las 10 de la mañana se realizará en el local de la CENTE en Belisario Domínguez 32, en el centro de la Ciudad de México. Ese mismo día, el sábado 2 de julio, a la caravana motorizada que saldrá en solidaridad con el pueblo de Nochistlán, digno y de luto. Así como también el jueves 30 de junio a la Marcha Nacional Magisterial y Popular que saldrá a las 16 horas del Ángel de la Independencia a un lugar por confirmarse. Y se convoca a todos los estudiantes a la próxima Asamblea Universitaria con la CENTE el jueves 30 de junio a las 16 horas en el Espejo de Agua de Ciudad Universitaria. Abajo la reforma educativa, diálogo público para resolver el conflicto, libertad a todos los presos políticos del magisterio, castigo a los asesinos de Nochistlán, fuera Nuño, unidad de todos los sectores con la lucha de la CENTE, cese a la represión y a la violencia de Estado. Aquí y ahora, con la coordinadora, aquí y ahora, con la coordinadora. Bien, pues la Universidad Nacional Autónoma de México abrió de este modo un espacio a voces universitarias que solicitaron un canal de comunicación con el resto de nuestra comunidad y de la sociedad. Mi nombre es Jorge Jiménez Rentería y a nombre de TV UNAM agradezco su atención.